Desde la Fundación surgió la inquietud y la necesidad de poder trabajar en estas temáticas. Lo hablamos con el IPED y con el director, con Eder Campero, y bueno, se pusieron a disposición de la Fundación para poder organizar esta jornada, y que la verdad que creemos que es sumamente necesaria, y por eso el título, digamos, en palabras nuestras emociones, que tienen que ver con poder escuchar a los alumnos, con saber qué piensan, qué sienten, pero también poder brindarles herramientas a nosotros, los docentes, que en muchos casos no las tenemos, y también poder dialogar con los padres para que ellos también puedan tener acceso a las mismas herramientas y poder hablar el mismo idioma, y a partir de eso, bueno, trabajar también con el alumnado, que fundamentalmente es a ellos a quien necesitamos escuchar y saber qué piensan, y sabiendo también de lo que es la adolescencia, en este proceso tan vertiginoso y dinámico que ellos tienen, con emociones tan cambiantes, donde, bueno, nosotros necesitamos escucharlos, y ellos en muchos casos tienen distintas maneras de expresarse, que para eso debemos estar atentos y poder entenderlas, y obviamente acompañarlos y contenerlos. Bien, una charla la semana pasada con respecto al deporte, que también abordaba, ¿no es cierto?, a los sentimientos y a las expresiones de los alumnos. Exactamente, es parte de lo mismo, como decíamos el otro día en la charla, es el puntapié inicial, era el puntapié inicial de la charla, y una serie de acciones que venimos pensando y trabajando desde la Fundación, con las distintas instituciones, obviamente agradeciéndole al IPED, al IPB como el otro día, a los clubes, con la idea de componer una red en la localidad, digamos, donde podamos todos estar presentes y comprometidos con cada uno de nuestros jóvenes, nuestros niños, que son, digamos, los que más nos necesitan, y a partir de ahí, bueno, atender distintas situaciones en particular, con los vecinos, con todos los que se quieren sumar, como decíamos el otro día. Bien, decíamos que tempranito la charla fue dirigida a profesores y a padres. ¿Qué respuesta tuvieron por parte de ellos? Bueno, la verdad que muy buena la iniciativa y la respuesta, digamos, porque los papás por ahí no pudieron venir tantos, pero sí hubo muchas preguntas, mucho ida y vuelta, muchas inquietudes y muchas incertidumbres que se tenían, muchas dudas, y bueno, obviamente que fue muy positivo poder preguntar. Bueno, Janina lo ha hecho muy dinámico, muy profesional, y nos ha brindado las herramientas para conocer y estar atentos a distintas situaciones que suceden, y que, bueno, que necesitamos nutrirnos de todas estas herramientas. Bueno, eso es importante, ¿no? Gracias, Mario. Por favor. Vamos a hablar con la psicopedagoga Yanina Moreno Zamanillo. ¿Cómo está, Yani? Bien, buen día, ¿cómo te va? Bien, contanos cómo encaraste esta problemática. Bien, en realidad surge a partir de la demanda, ¿no?, de la escuela, la invitación de Mario en línea general, pero también tiene que ver con algunos sucesos que han ido transcurriendo aquí en Berrotarán, y también no solo en estas zonas, sino en zonas aledañas. Inclusive está ocurriendo en otras provincias de nuestro país, que bueno, a mí también le comentaba a los docentes y a los papás que me sorprende hasta por una cuestión climatológica, porque estos sucesos, por ahí de definir, acabar con la vida de uno mismo, tienen que ver más en una época climatológica que va en la primavera, digo, que ahí se suceden los brotes, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Me parece que la escuela ha encarado muy bien el tema, hablando de las emociones y de poder poner en palabras esto. Terminamos hablando como último acto y como pasaje al acto del suicidio, que es la peor de las consecuencias, pero la idea es poder plantearlo desde lo positivo y poder prevenir y anticiparnos a todas estas cuestiones que se puede hacer, se puede lograr, pero solamente si podemos ponerlo en palabras. Entonces, en esta línea que planteaba recién Mario, es tener la capacidad suficiente de escucha a los adultos, sea quien sea que esté frente al adolescente, ya sea la familia, los docentes a veces de actividades extraescolares, como lo que es el deporte, las actividades artísticas, para poder entender qué le está sucediendo a ese adolescente que ya de por sí, y hasta biológicamente, está en una etapa de conflicto y de, digamos, terminar de conformar su personalidad, que es lo más complejo del ser humano.
Entonces, bueno, la idea fue plantear esto para poder brindar herramientas, porque a veces los adultos estamos también entendiéndonos a los adultos y a los docentes que hoy transitan la vida escolar con un montón de complejidades y muchas veces tienen que correr su objetivo pedagógico para poder ocuparse de esto que sucede. Que en este caso lo convocante es esto, pero que sucede en otro millón de problemáticas que son acuciantes y que son de altísima complejidad. No tienen por qué los docentes tener todas las herramientas porque están formados para otra cuestión, pero también tienen, por otro lado, la responsabilidad y la corresponsabilidad de hacerse cargo si detectan una situación. Entonces, la idea fue brindar ciertos dispositivos para que frente a estas situaciones puedan o sepan cómo articular con los servicios de salud, con el municipio, con todos los dispositivos que hay en la localidad. Así que bueno, estamos en ese tránsito, digamos. Hasta acá hemos trabajado con docentes y papás y con los chicos de los primeros años, y la verdad que la respuesta ha sido bastante receptiva, bastante con un nivel de participación bastante alto, y eso a mí me alegra mucho porque es muy difícil hoy que los jóvenes puedan parar a pensar estas cosas. Y también los adultos, porque cuesta mucho hablar de la muerte, cuesta mucho hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, de las emociones, sobre todo lo que hablamos con ellos de las emociones negativas, del enojo, de la rabia, de la tristeza, de la desolación, del aislamiento, bueno. Y a veces estas cuestiones se cruzan con otras que no sabemos que suceden en su seno familiar, que tienen que ver con conflictos familiares o con consumo de sustancia o con alguna problemática de patología de base, de salud mental, a veces hasta con abusos sexuales y otro tipo de cuestiones. Entonces, llega a la escuela y en la escuela siempre se hace el síntoma. Entonces, ahí es donde podemos ver los adultos. Y nos es mucho más fácil hoy en día darle un celular para que el chico se entretenga o prenderle la televisión para que se entretenga. ¿Y el chico nos está manifestando algo con estas actitudes? Exactamente. Todos los comportamientos que el niño o el adolescente expresa son válidos a la hora de observar. A veces como papás uno se cansa, porque a veces estas conductas se vuelven como recurrentes en el tiempo, justamente porque no va existiendo la respuesta que el niño o adolescente necesita. Entonces, esto es lo que yo planteaba un poco en el taller. Parar a pensar implica también que me duela, por eso no lo queremos hacer, porque nos duele como adultos ver a nuestro hijo sufrir y no saber por qué, y no tener la capacidad de entenderlo. Pero nunca, que esta es una de las herramientas que también se brindó en el curso, nunca hay que minimizar ninguna conducta de los chicos, sobre todo cuando tiene que ver con estas conductas exacerbadas, o minimizadas o sobreestimadas, digamos. Nosotros como adultos tenemos que tener la capacidad suficiente de observar que algo nos está diciendo, con el cuerpo, con la palabra o con el comportamiento como puede, y estar atentos a que se han dado como herramienta una serie de indicadores a los cuales estar alerta. Yo le decía a los docentes y a los papás que esto no es una receta, que no un simple indicador hace cuenta o da cuenta de estas cuestiones, pero sí hay que estar observándolo en el contexto y tratar de parar. Hoy los papás tampoco tienen mucho tiempo, la cuestión económica hace que no haya mucha presencia en la casa, en el centro de vida, el docente también está con su objetivo pedagógico, entonces se va como dificultando el lugar de expresión de ese chico. Entonces, por eso me parece bienvenida que la escuela hable de las emociones y que podamos poner en palabras todo esto. Bien, decías también, Janina, de que lo que pasa en la casa, lo que el chico esté viviendo en la casa, el disparador después es en el colegio. ¿Están preparados los docentes para poder recibir la problemática que vienen, que traen los chicos a la institución? O, como en este caso, el IPED ha programado estas distintas charlas como para prepararse. En realidad, el chico, bien decías, hace el síntoma en la escuela generalmente y en el aula sobre todo, y con ciertos docentes donde siente que es más contenido. ¿Tá? Esto tiene que ver con el vínculo empático que uno puede generar como adulto.
Pero más allá de eso, la respuesta es que los docentes no están preparados, pero porque tampoco deberían por qué estar preparados para esto, digamos. El Ministerio de Educación tiene otros objetivos, pero la realidad va superando todo esto y va mostrando que hay otras complejidades a las cuales atender y que son prioritarias ante una situación de aprendizaje. Entonces, si yo tengo un niño que me está manifestando un montón de conductas que no son, entre comillas, normales o habituales para lo cotidiano en el aula, tengo que ocuparme de eso. Igualmente hay leyes que hoy están reguladas acerca de la protección de niñez que le dan la obligación al docente de comunicar o informar a los organismos competentes ante una situación de estas características. ¿Cuáles son las características o lo que tiene que llamar la atención tanto a los papás por allí y a los docentes desde temprana edad, ¿no? Bien, ante este tema que es tan complejo, que es el suicidio, las conductas a las que tenemos que mirar con sobreatención son las conductas exacerbadas, como los cambios abruptos de comportamientos, generalmente se manifiestan muy agresivos, hay mucha impulsividad, hay trastornos en la alimentación, hay conductas de autoflagelación o lesiones a sí mismo. A veces hay que revisar el tema si no está habiendo al mismo tiempo un consumo de sustancia, porque eso debilita el nivel de conciencia que tengo y aumenta el riesgo para llevar al acto a esta cuestión. Y después, sobre todo, tiene que ver con la conflictiva familiar. Siempre que pasan estas situaciones está ocurriendo algo a nivel familiar. Quizás no en la dimensión que lo ve el adolescente, porque a veces sobredimensiona la cuestión, a lo mejor una cuestión de divorcio, separación, la toma a un nivel exacerbado, pero es como lo puede hacer en ese momento. Y a lo mejor no se está dando tan abruptamente, pero generalmente hay un conflicto a nivel familiar. O el exceso de la exigencia o la autoexigencia propia, el autoritarismo tanto de los papás como de los docentes, o el corrimiento total del límite, la ausencia de todo, digamos. Todo eso hace, y el aislamiento, sobre todo, hace que podamos detectar que estamos frente a una situación de alto riesgo. Bueno, muy complejo, realmente para eso están ustedes los profesionales, ¿no? Para podernos guiar a los papás, a los abuelos, a los docentes en todo este tema y que donde tenemos que prestar nosotros mucho más atención a lo que tenemos, ¿no es cierto?, por allí en casa, algunos síntomas que por allí para nosotros no es una problemática, a lo mejor para el niño, el adolescente, el joven, sí sea un mundo, ¿no? Exactamente. Yo como sugerencia a los papás diría mucha capacidad de escucha y más diálogo, correr un poquito el tema de las tecnologías porque no nos estamos comunicando y no nos podemos entender, y hacer foco en el proyecto de vida. Por eso me parece fundamental esto que ya han comenzado Mario con la Fundación y también en conjunto con la escuela y otras instituciones a generar acerca de todo lo que tenga que ver con entornos saludables, de deporte, valores, todo lo que fortalezca el proyecto de vida los corre de un riesgo absoluto a los chicos.